Hoy aprenderás la historia completa de la Biblia y comprenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Sin duda, cuando termines de ver este video, no serás el mismo. Amarás aún más la palabra de Dios. Claro está, esto solo sucederá si abres tu corazón a la palabra de Dios. Si tienes dificultad para entender la Biblia, en este video podrás comprenderla y, después de ver todo lo que se enseñará, estoy seguro de que serás edificado e iluminado por las Escrituras. El principio. Todo comenzó en el principio. Antes del principio, solo existía Dios. Él nunca ha dejado de existir. Existe desde la eternidad. No tuvo origen, Él es el origen de todo. No fue creado, Él es el creador de todas las cosas. No comenzó a existir, Él es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y de él creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Tenían plena comunión con Dios y vivían en el jardín del Edén, deleitándose en la creación de Dios y ejerciendo dominio sobre ella. Sin embargo, cayeron en pecado, y toda la raza humana fue arrastrada a este abismo de total depravación, porque todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por celos, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer asesino y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. A través de él, comenzó a surgir un linaje santo que se volvía hacia Dios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la tierra se llenara de maldad y violencia. Dios entonces decidió borrar al hombre de la faz de la tierra. El diluvio y la nueva humanidad. Pero había un hombre justo, Noé. Por lo tanto, Dios derramó juicio sobre la humanidad a través del diluvio, salvando a Noé, su esposa y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus respectivas esposas, en un arca que habían construido. A través de los hijos de Noé, Dios reinició el origen de diversas naciones. Sem se convirtió en el padre de las naciones semitas. Cam fue el progenitor de muchas naciones africanas y asiáticas. Jafet fue el tronco de las naciones europeas. Más tarde, Dios escogió una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al Mesías prometido al mundo. Llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos. Abraham dejó su tierra y su parentela y se convirtió en un peregrino de fe, levantando altares a Dios donde quiera que iba. La historia continuó con Abraham y su sobrino Lot, quien se convirtió en el padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Harán, tenía 75 años. Dios le prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y que sería el padre de una gran nación. Dios también le prometió que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de él. La promesa y la nación de Israel. Abraham esperó 11 años para que se cumpliera la palabra de Dios. Sin embargo, Sarai, su esposa, ya no creyó en la promesa de Dios y le dio a su sierva Agar para que concibiera un hijo con él. Así nació Ismael, quien se convirtió en el padre de una gran nación, el pueblo árabe, los enemigos históricos de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le ordenó salir de su tienda y contar las estrellas en el cielo. Luego le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Dios también reveló que su descendencia sería esclavizada por un periodo de 430 años. Dios cambió el nombre de Abraham, que significa gran padre, por Abraham, que significa padre de multitudes. Cuando aún no había nacido el hijo de la promesa, Abraham tenía 100 años y su esposa Sara 90. Entonces nació Isaac, el hijo de la promesa. Isaac se casó con Rebeca, quien era estéril. Después de 20 años de matrimonio, Rebeca fue sanada y tuvo dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas. Jacob, quien recibió el nombre de Israel en su conversión, se convirtió en el padre del pueblo de Israel. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. El Éxodo y la tierra prometida. A través de José, el penúltimo hijo de Jacob, su familia se trasladó a Egipto con 70 personas. Se establecieron en la tierra de Gosén, una región fértil. Esos 70 descendientes se multiplicaron de manera asombrosa. Después de 400 años en Egipto, el pueblo de Israel salió bajo el liderazgo de Moisés con 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, lo que sumaba aproximadamente 2 millones de personas. El viaje por el desierto hacia la tierra prometida debía durar 3 meses,
pero debido a la incredulidad del pueblo y a los espías que exploraron la tierra prometida, la travesía tomó 40 años. De los 12 espías que fueron enviados a la tierra prometida, 10 regresaron con un informe pesimista e incitaron al pueblo contra Dios y Moisés. Al ver a los gigantes de esas tierras, se sintieron como langostas y minimizaron el poder de Dios. Dios castigó severamente al pueblo, condenando a toda esa generación a perecer en el desierto. Solo Josué y Caleb, los espías fieles, pudieron entrar a la tierra prometida. Durante 40 años, Israel vagó en círculos por el desierto. Cada año representó un día de la exploración de la tierra prometida. El desierto se convirtió en el cementerio más grande del mundo, donde pereció toda la generación que salió de Egipto, excepto Josué y Caleb. Después de 40 años de peregrinación, vinieron 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué. Sin embargo, aún quedaba mucho por conquistar. El siervo de Moisés introdujo al pueblo en la tierra prometida mediante un llamado de Dios y un empoderamiento extraordinario. Tras la muerte de Josué, comenzó una larga etapa de 330 años de gobierno teocrático, conocida como el período de los jueces. Fue una época de gran inestabilidad espiritual y altibajos en la vida de Israel. Durante el tiempo de los jueces, el pueblo actuaba según su propio parecer debido a la dureza de sus corazones. Como consecuencia, fueron oprimidos por muchos enemigos. En este periodo, Dios levantó líderes de gran estatura como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Después de esta larga etapa, llegó una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, observando a las naciones vecinas, pidió un rey. Ya no querían que Dios gobernara sobre ellos. Entonces, Samuel, el último juez, ungió a Saúl como rey de Israel. Saúl reinó durante 40 años. Comenzó bien, pero terminó mal. Inició su reinado con humildad, pero posteriormente cayó en la soberbia, la crueldad y, finalmente, en la rebelión y la apostasía. Después de él, David reinó en su lugar también por 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su reinado fue exitoso. David fortaleció el reino y se convirtió en el rey más prominente de Israel, acumulando riquezas, conquistando tierras y derrotando ejércitos. Fue un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de haber pecado gravemente contra Dios, su familia y su pueblo. Sin embargo, se arrepintió y fue perdonado. De su linaje vino el Mesías. Tras su muerte, su hijo Salomón reinó en su lugar durante 40 años. Pidió sabiduría a Dios, y Dios le concedió tanto sabiduría como riquezas. Se convirtió en un hombre renombrado en su tiempo, construyó el templo en Jerusalén y disfrutó de paz en su reinado. Sin embargo, debido a sus muchas esposas, su corazón se corrompió. Solo en su vejez se volvió a Dios y se arrepintió de sus pecados. Así, hubo 120 años de un reino unido. Saúl cayó en la trampa de la brujería, David en la del adulterio y Salomón en la de la idolatría. Dios concedió al pueblo su deseo de tener reyes, pero debieron sufrir las consecuencias de esta elección imprudente. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam se negó a escuchar la petición del pueblo de aliviar la pesada carga de impuestos. El esplendor y la opulencia del gobierno de Salomón fueron sostenidos por el trabajo de los obreros, asfixiados por tributos exorbitantes. Durante la transición de poder, el pueblo exigió cambios, pero al no lograr un acuerdo con el nuevo rey, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam y siguieron a un nuevo líder, Jeroboam, formando el reino del norte, cuya capital se estableció en Samaria. El reino del norte duró 209 años y tuvo 19 reyes de 8 dinastías diferentes. Ninguno de estos reyes fue justo, todos se apartaron de Dios y siguieron los caminos de Jeroboam. Este rey utilizó la religión con fines políticos, temiendo que sus súbditos fueran a Jerusalén a adorar en el templo y se sintieran atraídos políticamente por los reyes de Judá. Por ello, decidió construir templos en el reino del norte, en Betel, Gilgal y Dan, donde colocó becerros de oro e indujo al pueblo a adorarlos como si fueran Dios mismo. Los 19 reyes del reino del norte continuaron en esta senda de maldad y perversidad, ninguno buscó a Dios. En ese tiempo, el Señor levantó profetas para denunciar el pecado de los reyes y de los falsos sacerdotes, quienes se dejaban sobornar por dinero. Dios envió a los profetas Amós, Oseas y Miqueas, quienes confrontaron valientemente la corrupción desde el palacio hasta las chozas, desde los templos rivales hasta el comercio, desde las calles hasta los campos. Denunciaron la corrupción política, la prostitución religiosa, la injusticia social y la opresión económica. Llamaron al pueblo al arrepentimiento, pero su mensaje cayó en oídos sordos.
Durante el reinado de Acab, a través de su esposa Jezabel, la perniciosa adoración a Baal, el dios cananeo de la prosperidad, se expandió por todo Israel. En este tiempo, Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar esta deidad pagana y socavar la credibilidad del abominable ídolo. Luego, Dios llamó a Eliseo para suceder a Elías y llevar a cabo un ministerio prodigioso. Sin embargo, como Israel se rehusó a escuchar la voz de Dios, el Señor utilizó la vara del castigo y trajo a Asiria contra la nación de Israel. Asiria era el instrumento de la ira divina contra Israel, un imperio expansionista, guerrero y sanguinario. Cada vez que conquistaba un pueblo, cometía atrocidades y barbaries contra los vencidos, dejando cuerpos mutilados y cabezas amontonadas en las puertas de las ciudades conquistadas, sometiendo a sus enemigos a la mayor ignominia. Después de llevar cautivo al reino del norte, el rey Sargón II de Asiria envió una mezcla de otros pueblos a la tierra de Israel, generando un gran mestizaje racial. Sabía que la mezcla de razas debilitaría la identidad y el potencial de un pueblo. De esta fusión surgió un pueblo híbrido llamado los samaritanos, quienes más tarde se convertirían en enemigos acérrimos de los judíos del reino de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, tuvo 20 reyes, varios de los cuales fueron piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotam, Usías, Joás y Josías. Cada vez que un rey piadoso ascendía al trono, la nación prosperaba y crecía económica, moral, social y espiritualmente. En el reino del sur, Dios levantó a profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías para advertir al pueblo. A pesar de estas advertencias, la nación se corrompió profundamente y no escuchó la voz de Dios. Como consecuencia, el Señor los disciplinó enviando al ejército babilónico para conquistarlos y entregándolos en manos de sus enemigos. El reino del sur, llamado Judá, duró 345 años. Tras 2 incursiones, el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad en ruinas. El pueblo de Judá permaneció en cautiverio en Babilonia durante 70 años, tal como Dios lo había profetizado a Jeremías. Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel en este periodo. Durante el cautiverio, el pueblo fue purificado de la idolatría y surgieron las sinagogas. Después del tiempo determinado por Dios, el pueblo de Judá regresó a su tierra. Para entonces, Babilonia ya había caído en manos del imperio medo-persa. Ciro, quien fue profetizado por Dios 200 años antes de su nacimiento, liberó al pueblo judío y abrió las puertas para su regreso a la tierra de Canaán. El pueblo retornó en 3 grupos, bajo el liderazgo de Zorobabel, para la reconstrucción del templo, bajo el liderazgo de Esdras, para la enseñanza de la ley, y bajo el liderazgo de Nehemías, para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Apenas regresaron del cautiverio y comenzaron la reconstrucción del templo, el pueblo judío enfrentó problemas. Primero, los astutos samaritanos quisieron unirse a la obra con el propósito de desestabilizarla. Al ser rechazada su propuesta de asociación, los samaritanos pasaron a una segunda fase, comenzaron a amenazar a los judíos. Luego, enviaron una carta al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspirar contra el reino medo-persa. Ante esta nefasta persecución, la obra en el templo se detuvo por aproximadamente 20 años. Durante este tiempo, el pueblo perdió su celo por la casa de Dios y comenzó a enfocarse en sus propios intereses, construyendo y embelleciendo sus hogares a costa del templo, que permanecía en ruinas. En este periodo, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Su mensaje tuvo un efecto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y con entusiasmo retomó la obra hasta completar la reconstrucción del templo. Después de esto, hubo un gran despertar espiritual, un reajuste en las familias y el sacerdocio, y un retorno sincero a Dios. Pasaron aproximadamente 100 años y surgió una nueva generación. Aunque el pueblo continuaba yendo al templo y ofreciendo sacrificios, ya no honraban a Dios con sinceridad. Ofrecían animales ciegos, enfermos y cojos como holocaustos, despreciando la mesa del Señor y considerándola impura. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios. La familia fue profundamente afectada, los matrimonios comenzaron a desmoronarse y el divorcio se volvió común. El pueblo ya no creía que Dios los juzgaría, por lo que se volvieron negligentes en el pago de los diezmos. Aunque continuaban asistiendo al templo, sus corazones estaban lejos de Dios. En ese tiempo, Dios levantó al profeta Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Así se cerró el Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo.
Después del profeta Malaquías, hubo un largo periodo de 400 años llamado el período interbíblico o período de silencio profético. Durante este tiempo se escribieron libros históricos y religiosos no canónicos, conocidos como los libros apócrifos. También, el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego, dando origen a la famosa versión llamada la Septuaginta. El imperio medo-persa cayó ante el imperio griego. Alejandro Magno, tras conquistar naciones y reinos, murió prematuramente a los 33 años, llorando porque no tenía más tierras por conquistar. Expandió poderosamente su imperio, difundiendo la cultura helenística y la lengua griega, lo que más tarde facilitaría la rápida difusión del Evangelio. Con la muerte de Alejandro, el reino cayó en manos de 4 generales. Es importante destacar el dominio de los Ptolomeos egipcios y los seleucidas sirios, quienes estuvieron en constante conflicto. Israel fue dominado alternativamente por uno y por otro. En ese tiempo, Antíoco Epífanes ultrajó al pueblo judío al sacrificar un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, un acto considerado una abominación. Este hecho desató la guerra de los macabeos, encabezada por Judas Macabeo, quien obtuvo la victoria tras un gran derramamiento de sangre. Más tarde, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos comenzaron a dominar Israel. Herodes el Grande fue designado como rey de Judea. Herodes el Grande fue un gran administrador, expandió y embelleció el templo de Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea, facilitando el comercio internacional y el viaje de misioneros, además de erigir la fortaleza de Masada y numerosas ciudades, palacios y fortalezas. Sin embargo, era un hombre inseguro y violento. El temor de perder el trono lo atormentó toda su vida. Se casó 10 veces y tuvo muchos hijos. Cuando contrajo matrimonio con Mariamna, una mujer de nobleza, ordenó asesinar a todos los nobles de su familia por temor a perder el trono. A petición de su suegra, nombró como sumo sacerdote de Jerusalén a Arquelao, su sobrino de 17 años. Pero, al ver que ganaba el favor del pueblo, lo mandó matar. Su aterrorizada suegra huyó a Egipto, pero Herodes envió emisarios para asesinarla. El emperador César Augusto lo llamó a Roma por sus atrocidades. Antes de partir, ordenó la ejecución de su esposa Mariamna por temor a que conspirara contra él en su ausencia. También envió a 2 de sus hijos a Roma para estudiar. Sin embargo, al escuchar rumores de que podían disputarle el trono, ordenó estrangularlos. Antes de morir, Herodes hizo que su hermana Salomé jurara que, al fallecer, debía matar al menos a un noble de cada familia de Jerusalén, para asegurarse de que habría lágrimas en su funeral. Este fue el hombre que se alarmó al escuchar de los sabios de Oriente que había nacido un niño en Judea que sería rey de Israel. Tras la muerte de Herodes el Grande, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de ellos, gobernó sobre Judea, Samaria y Edom. Fue un rey terrible, y los judíos finalmente pidieron a los romanos que lo destituyeran. Roma, preocupada por los constantes problemas en Judea, instaló allí un gobernador romano. Así comenzó la dominación romana directa sobre Judea. En ese tiempo, Poncio Pilato era el gobernador. Esta situación política y catastrófica en la que se encontraba el pueblo elegido de Dios, bajo el opresivo gobierno de los herodianos y sometidos a la esclavitud bajo el dominio romano, intensificó la esperanza política en el Mesías como nunca antes. El clamor por liberación y redención se hizo más fuerte. En ese tiempo, cuando el pueblo de Dios estaba bajo opresión y esclavitud, Jesús nació en Belén de Judea, cumpliendo las profecías bíblicas en la plenitud de los tiempos. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre los hombres. Vivió entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Se revistió de humanidad, caminó sobre nuestra tierra, comió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas, llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz y resucitó en gloria para nuestra justificación. Tanto la cultura helenística como la romana contribuyeron a la venida del Mesías al mundo. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio de Roma. Debido a la persecución de Herodes el Grande, José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte del malvado rey. Luego, regresaron a Nazaret, la ciudad donde habían vivido anteriormente. Allí, Jesús creció como el hijo de un carpintero. A los 30 años, comenzó su ministerio tras ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores a quienes vino a salvar. Mientras oraba en el Jordán, los cielos se abrieron y el Padre habló. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En ese mismo momento,
el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, equipándolo con poder para iniciar su ministerio. Desde el Jordán, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Durante este tiempo, el diablo lo tentó 3 veces, tratando de derribarlo. Sin embargo, el Hijo de Dios lo derrotó en el desierto, usando siempre la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El diablo había logrado derribar al primer hombre en el paraíso, pero fue vencido por el segundo Adán en el desierto. Lleno del Espíritu Santo, Jesús salió del desierto y fue a Galilea. Llegó a Nazaret, donde había pasado la mayor parte de su vida terrenal, entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar, sanar y liberar. Jesús llamó a 12 hombres, a quienes nombró apóstoles, invirtiendo la mayor parte de su tiempo en entrenarlos y discipularlos. Viajó por Galilea, Perea, Samaria y Judea, predicando en ciudades, aldeas y campos, en sinagogas y en el templo, al aire libre, en la playa y en hogares. Predicó tanto a multitudes como a pequeños grupos. Por donde pasaba, hacía el bien y liberaba a todos los oprimidos por el diablo. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, devolvió el oído a los sordos, limpió a los leprosos, liberó a los endemoniados y resucitó a los muertos. Jesús fue la revelación suprema de Dios a los hombres. Fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Dios mismo manifestado en la carne. Vino con una misión definida, dar su vida por todos aquellos que el Padre le entregó. Jesús nació para morir. Y murió para que nosotros pudiéramos vivir. El apóstol Pablo fue enfático al decir: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Su muerte no fue un accidente, ni su resurrección una sorpresa. El diablo usó muchos métodos para apartarlo de la cruz, pero Jesús marchó hacia ella como un rey camina hacia su corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre principados y potestades, exhibiéndolos públicamente en derrota. En la cruz, consumó la obra de redención y nos liberó del pecado y la muerte. La muerte no pudo retenerlo. Al tercer día, Jesús resucitó para nuestra justificación. Antes de ascender al cielo, instruyó a sus discípulos a permanecer en Jerusalén, esperando la promesa del Padre hasta que fueran investidos con poder. En Hechos 1:8, Jesús habla del poder que vendría con el Espíritu Santo y les da la estrategia de acción. Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de Pentecostés, la iglesia experimentó un crecimiento asombroso en Jerusalén. Multitudes eran añadidas constantemente. Lucas documenta el crecimiento y expansión de la iglesia en Jerusalén hasta el capítulo 7 de Hechos. Sin embargo, la iglesia seguía limitada a Judea, por lo que Dios permitió una gran persecución que dispersó a los creyentes, llevando la palabra de Dios a nuevas tierras. Así es como Felipe llegó a Samaria, rompiendo las barreras de enemistad y predicando el evangelio con poder. El pueblo se regocijó al escuchar y ver los milagros que Dios hacía a través de Felipe, el diácono evangelista. Predicó no solo a los oídos, sino también a los ojos. Por la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El evangelio se expandió más allá de Israel con la conversión de Saulo de Tarso, el feroz perseguidor de la iglesia, en el camino a Damasco. Más tarde, una iglesia gentil en Antioquía de Siria se convirtió en la madre de las misiones transculturales. Después de esto, Bernabé y Saulo partieron en su primer viaje misionero por las regiones de Galacia, pasando por Perge, Derbe, Iconio y Listra, estableciendo iglesias y ordenando presbíteros. En su segundo viaje misionero, Pablo y Silas fueron a las provincias de Macedonia y Acaya, fundando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió la carta a los Gálatas y las 2 cartas a los tesalonicenses. En su tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor y permaneció 3 años en Efeso, la capital de la provincia. Desde allí, escribió las 2 cartas a la iglesia en Corinto. En la ciudad cosmopolita de Efeso, que tenía más de 300.000 habitantes, se encontraba el templo de la diosa Diana, un palacio de mármol 4 veces más grande que el Partenón de Atenas, y una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante los años que Pablo pasó en Asia Menor, se plantaron iglesias en toda la provincia, como las de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea,
Colosas e Hierápolis. Durante el reinado del emperador Claudio, una gran hambruna afectó el mundo, lo que llevó a la expulsión de los judíos de Roma, Hechos 18:2. Pablo organizó una gran colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los pobres en Judea. Antes de embarcarse hacia Jerusalén, Pablo informó a los ancianos de Efeso que lo esperaban cadenas y tribulaciones de ciudad en ciudad. Sin embargo, no consideraba su vida como algo precioso para sí mismo, sino que deseaba completar su ministerio de proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de embarcarse hacia Jerusalén, Pablo escribió su epístola más sólida, la Carta a los Romanos, donde expresó su deseo de visitar la capital del imperio y compartir la palabra con la iglesia, siendo enviado por ella a España. A pesar de llevar una significativa ayuda financiera para los pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y desde allí, trasladado a Cesarea, donde fue acusado durante 2 años por los judíos bajo la autoridad de los gobernadores Félix y Festo. Ante la inclinación de Festo a entregarlo al Sanedrín, quienes planeaban su muerte, Pablo, utilizando los privilegios de su ciudadanía romana, eligió ser juzgado en Roma. En el viaje a la capital del imperio, enfrentó un terrible naufragio. La embarcación quedó completamente destruida, pero todos los pasajeros y la tripulación fueron milagrosamente salvados, tal como Dios le había prometido a Pablo. En la isla de Malta, donde llegaron, una víbora mordió la mano de Pablo, pero Dios neutralizó el veneno letal de la serpiente y usó a su siervo para sanar a todos los enfermos de la isla. En gratitud, los habitantes de Malta enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. Allí permaneció prisionero por 2 años en una casa alquilada. Desde ese lugar, evangelizó a la guardia pretoriana, alentó a los creyentes a seguir trabajando y escribió cartas a los efesios, filipenses, colosenses y a Filemón. Después de este periodo, Pablo fue liberado de la prisión y escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, a partir del año 64 después de Cristo, la persecución de la iglesia dejó de ser meramente religiosa y se convirtió en política, lo que llevó a Pablo de nuevo a la cárcel. Fue encerrado en un calabozo subterráneo oscuro, húmedo e insalubre. El 17 de julio del año 64 después de Cristo, la ciudad de Roma, con más de 1 millón de habitantes, fue incendiada. Nerón, el emperador, vestido como un actor, subió a lo alto de la torre de Mecenas desde donde contempló el impresionante espectáculo de las llamas devorando la ciudad. El incendio duró 7 noches y 6 días. Cuando las llamas se extinguieron, el 70% de la ciudad estaba destruida. De los barrios de Roma, 10 fueron devastados por el fuego. Los 4 barrios densamente poblados por judíos y cristianos proporcionaron a Nerón una excusa para culpar a los cristianos del incendio. Así comenzó una brutal persecución contra la iglesia. Faltó madera para fabricar cruces debido a la gran cantidad de creyentes crucificados. Muchos fueron atados a postes, cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Fue una auténtica masacre. Desde esta segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo. En ella relató la cercanía de su martirio y la gloriosa esperanza de recibir la corona de justicia. Así, alrededor del año 67 después de Cristo, el veterano apóstol fue decapitado, dejando un legado bendito para las generaciones futuras. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de aproximadamente 50 años. Consta de 4 libros narrativos, los 4 evangelios, de los cuales 3 son sinópticos, es decir, presentan una misma perspectiva, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos. Escrito para los judíos, contiene el mayor número de citas del Antiguo Testamento y es el más judío de los evangelios. Marcos enfatiza a Jesús como el siervo. Escrito para los romanos, se centra más en las obras de Jesús que en sus enseñanzas. Lucas retrata a Jesús como el Hijo del Hombre. Escrito para los griegos por un médico gentil, historiador y viajero, su propósito es presentar a Jesús como el hombre perfecto. Por ello, Lucas es el evangelista que más habla sobre la vida de oración de Jesús y su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Juan, escrito a finales del siglo I para refutar el gnosticismo, una peligrosa herejía que negaba la divinidad de Cristo, tiene un enfoque diferente a los otros. Demuestra que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Juan seleccionó 7 milagros y 7 declaraciones "Yo soy" de Jesús, probando que Él es Dios. También tenemos los Hechos de los Apóstoles, que relata los eventos relacionados con la iglesia primitiva, desde su nacimiento hasta su expansión en la ciudad de Roma. 3 iglesias lideraron este avance: Jerusalén, Antioquía y Efeso.
4 provincias del imperio fueron alcanzadas: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. Hechos no tiene un final porque la historia de la Iglesia continúa. Somos herederos y continuadores de la Iglesia nacida en Pentecostés. Asimismo, encontramos las cartas del apóstol Pablo a las iglesias de Roma, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. También hay una carta dirigida a los judíos perseguidos que estaban siendo tentados a abandonar su fe, la carta a los hebreos, de autor desconocido. Además, hay cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Finalmente, tenemos un libro escatológico, Apocalipsis, que narra la victoria triunfal de Cristo y su iglesia. Fue escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96 después de Cristo. Espero que esta historia haya sido de bendición para tu vida. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, aún hay tiempo. Arrepiéntete, Él puede cambiar tu futuro y tu historia. Puede quitar toda tristeza, toda soledad y proveer todo lo que necesitas. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios. Él te escuchará. Dios te bendiga. Si te ha gustado este mensaje, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal.